Natalie Vilcachiri y hoy desarrollaré el capítulo 12 de la Constitución Política del Perú, que nos habla de la seguridad y de la defensa nacional. Para ello, desarrollaremos cada artículo y brindaré un breve comentario. Artículo 163. El Sistema de Defensa Nacional. El Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el Sistema de Defensa Nacional. La defensa nacional es integral y permanente. Se desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona natural o jurídica está obligada a participar en la defensa nacional de conformidad con la ley. De esta manera, la seguridad integral es definida como aquella situación en la que el Estado garantiza su existencia y la integridad de su patrimonio, así como la facultad de actuar con plena autonomía en el campo interno y libre de toda subordinación en el campo externo. Se logra mediante la defensa nacional, que tiene como objetivo la seguridad nacional, que va más allá del por qué no solo se aplica acciones militares, sino que sustenta y expresa en medidas políticas. Artículo 164. Dirección, preparación y ejercicio del Sistema de Defensa Nacional. La dirección, la preparación y el ejercicio de la defensa nacional se realizan a través de un sistema, cuya organización y cuyas funciones determina la ley. El presidente de la República dirige el Sistema de Defensa Nacional. La ley determina los alcances y procedimientos de la movilización para efectos de la defensa nacional. Así, la movilización se hace de acuerdo con los mandatos de la Ley de Movilización Nacional, porque al afectar la libertad y propiedad de las personas, tiene que quedar claramente establecidos los márgenes dentro de los cuales puede actuar la autoridad pública. Marcel Rubio indica que la movilización es el esfuerzo máximo de la defensa nacional, que hace un pueblo en circunstancias de grave amenaza. Por ello, todos los recursos necesarios se disponen para la defensa. Artículo 165. Finalidad de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control interno de conformidad con el artículo 137 de la Constitución. Todos los mencionados tienen autonomía orgánica y funcional entre sí, lo que corresponde a sus particularidades de organización y acción bélica. Sin embargo, están sometidos a un solo comando, que es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, órgano que planifica la parte militar de la defensa nacional y que, llegado el caso, asume el mando militar de las instituciones para el caso de conflicto armado, tanto externo como interno. La finalidad principal de las Fuerzas Armadas es garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. La independencia debe ser entendida como la protección contra todo intento exterior de imponer su voluntad sobre él, pero la soberanía como la garantía de las decisiones del Estado peruano deben regir internamente con supremacía e integridad territorial de la República, pues vendría a ser la intangibilidad del territorio, que no puede ser ocupado por potencias extranjeras o liberado por fuerzas de ninguna naturaleza. Como pudimos observar, son todas las finalidades volcadas a prevenir y resolver los conflictos externos del país. Artículo 166. Finalidad de la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar y mantener y restablecer el orden interno, presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado, previene, investiga y combate la delincuencia. De esta manera, la Policía Nacional fue diseñada como un cuerpo unitario en la Constitución de 1993, señalando que el orden interno se estructura como un sistema de reglas destinadas a mantener el buen funcionamiento de los servicios públicos, la seguridad y la normatividad ético-jurídica de las relaciones entre particulares y el Estado. En el sentido expuesto, el orden interno tiene que ver con el funcionamiento total de la legalidad vigente. Esto interesa a todos porque su conservación expresa la paz social. Artículo 167. Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El Presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Artículo 168. Organización y funciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades y la preparación, además del empleo. También norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas organizan sus reservas y disponen de ellas según las necesidades de la defensa nacional de acuerdo a ley. Artículo 169. Carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes, están subordinadas al poder constitucional. Es decir, que estas dos instituciones no pueden deliberar, pues no tienen poder para ejecutar decisiones y acuerdos. Artículo 170. Requerimiento logístico de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La ley asigna los fondos destinados a satisfacer los requerimientos logísticos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tales fondos deben ser dedicados exclusivamente a fines institucionales, bajo el control de la autoridad señalada por ley. Artículo 171. Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el desarrollo del país. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país y en la defensa civil de acuerdo a ley. De esta manera, participan en el desarrollo económico y social del país, colaborando desde la construcción de infraestructura hasta la organización de la población y su capacitación en lugares alejados, por ejemplo, zonas de frontera o zonas de selva. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por sus propias funciones, tienen personal en zonas sumamente alejadas del territorio, donde no llegan otras reparticiones del Estado. Allí, su concurso suele ser indispensable para las tareas más elementales que el Estado debe cumplir. Participan en la defensa nacional, que es un sistema destinado a prevenir y responder ante las emergencias civiles que se presentan en la sociedad, desde accidentes ocasionales hasta grandes catástrofes producidas por un fenómeno natural. Artículo 172. Efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ascensos. El número de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se fija anualmente por el Poder Ejecutivo. Los recursos correspondientes son aprobados en la Ley de Presupuesto. Los ascensos se confieren de conformidad con la ley. El presidente de la República otorga los ascensos de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas y de los generales de la Policía Nacional. Artículo 173. Competencia del fuero privativo militar. En caso de delito de fusión, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de este no son aplicables a los civiles, salvo en caso de delitos de traición a la patria y de terrorismo, que la ley determina. La casación a la que se refiere el artículo 141 solo es aplicable cuando se imponga la pena de muerte. Quienes infringen las normas de servicio militar obligatorio están asimismo sometidos al Código de Justicia Militar. Artículo 174. Equivalencia de derechos de oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Los grados y honores, las remuneraciones y las pensiones inherentes a la jerarquía de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes. La ley establece las equivalencias correspondientes al personal militar o policial de carrera, que no tiene grado o jerarquía de oficial. En ambos casos, los derechos indicados solo pueden retirarse a sus titulares por sentencia judicial. Artículo 175. Uso y posesión de armas de guerra. Solo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar armas de guerra. Todas las que existen, así como las que se fabriquen o se introduzcan en el país, pasan a ser propiedad del Estado sin proceso ni indemnización. Se exceptúa la fabricación de armas de guerra por la industria privada en los casos que la ley señale. La ley reglamenta la fabricación, el comercio, la posesión y el uso por los particulares de armas distintas de las de guerra. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Procederé a dar las conclusiones respecto a mi trabajo. Iniciaré con el Sistema de Defensa Nacional. Por lo expuesto, vendría a ser el conjunto interrelacionado de órganos del Estado que se encuentran bajo el mando del Presidente de la República, quien tiene por responsabilidad garantizar la seguridad de la nación. Además, se rigen por su propia ley y por su propio reglamento.
El sistema tiene 6 funciones, que son el planeamiento, la dirección, la concepción, la preparación, ejecución y supervisión de la defensa nacional. Está compuesto por el Sistema de Seguridad Nacional, el Sistema de Inteligencia Nacional, el Sistema de Defensa Civil, los ministerios, organismos públicos y gobiernos regionales. Ahora pasaré a la seguridad y defensa nacional. La seguridad vendría a ser la situación en la cual el Estado garantiza su independencia, su soberanía e integridad. Y la población tiene garantizados los derechos fundamentales que se encuentran establecidos en nuestra Constitución. La defensa nacional es el conjunto de medidas, previsiones y acciones que adopta el Estado y lo ejecuta de manera integral y permanente. Se me hizo mención a 2 instituciones que vendrían a ser las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas, si bien es cierto, tiene funciones volcadas a la prevención y a resolver los conflictos externos del país. Estos son las amenazas y confrontaciones que pueda tener nuestro país con otros países, con otros estados o también con otras organizaciones. La Policía Nacional tiene como función mantiene, previene y resuelve el orden interno. Claro ejemplo es lo que estamos viviendo actualmente. Hace poco tiempo estuvimos en confinamiento obligatorio, por lo que el Ejército y la Policía Nacional tuvieron que salir a la calle a hacer prevalecer los mandatos establecidos, lo que dispuso el gobierno, ¿no? El presidente de la República. De esta manera ellos también se vieron expuestos, pero ellos tenían que cumplir porque era su labor, es su función. Es de conocimiento nuestro que gran cantidad de policías y personal del ejército se vieron infectados por la epidemia. Entonces, es por ello que considero que ellos desarrollan un papel de suma importancia. Además, quisiera acotar que nuestro país cuenta con el Libro Blanco de Defensa Nacional, que básicamente son las acciones y que a través de ahí se da a conocer a la opinión pública que nuestro país mantiene y resuelve los conflictos de manera pacífica. Eso sería todo. Gracias. Espero que el video haya sido de su agrado.